Desde 1991 estoy en los medios, como periodista y locutor, primero en la radio, después en la televisión y también en los medios gráficos y digitales, entrevistando a actores sociales en sus diferentes roles, aprendiendo permanentemente de experiencias ajenas que a la vez son experiencias comunes a todos. Esta es mi mirada, la que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a Enfoques. El entrevistado de hoy se llama Alejandro Cacase. Es abogado, docente y dirigente radical de la provincia. Fue diputado provincial y diputado nacional. Integra actualmente la coalición del gobierno provincial y se desempeña como secretario parlamentario del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, Alejandro, muchas gracias por venir a Enfoques. Bueno, para compartir estos momentos con nosotros, te queremos agradecer especialmente. Gracias a vos, Tomás, por la invitación. Un gusto para mí estar acá y poder compartir este momento y esta entrevista. Bueno, me imagino que con estos temas de tanta actualidad, veto, etcétera, uno vuelve a replantearse objetivos. Algo particular que marca la política, creo, argentina, en San Luis también, es que hay una creciente polarización, pero a su vez hay mucha fragmentación política. Uh-huh. Entonces esto hace que el Congreso y en general las escenas parlamentarias hay un gran desafío por poder alcanzar consensos, porque hay mucha discusión a nivel político muy controvertida de extremos, pero después tenés 7, 8 bloques políticos con peso en el Congreso. Uh-huh. Fíjate que la mayoría de los bloques, salvo el bloque de UP en el Congreso que tiene 99 bancas, después el PRO, la UCR, la Libertad Avanza, Encuentro Federal, que es el que lidera Pichetto, andan todos en 30 y pico de diputados. Sí, claro. Entonces tenés que hacer un gran agregado de todos ellos para poder sancionar una ley, y eso ha hecho que el Congreso trabajara mucho, se tuviera que discutir mucho, particularmente por tener hoy un gobierno en minoría. Entonces hay un esfuerzo adicional por poder acordar y poder sancionar las leyes, que resulta, en lo engorroso que tiene el alcanzar el consenso, que es sentarse muchas horas en torno a una mesa, decir lo que piensa cada uno, tratar de acordarlo. Pero yo creo que han salido buenos ejercicios de eso. Es decir, si vos ves, por ahí el más importante que hubo en el año es el de la Ley Bases. Uh-huh. La Ley Bases en realidad es un ejemplo de un buen trabajo legislativo. Fue un proyecto de ley que arrancó en cerca de 700 artículos, tuvo después 2 rondas de negociaciones de semanas durante todo el verano, y quedó una ley mucho más reducida de 300 artículos, pero que ya no era la ley solo de iniciativa del presidente, sino que era la ley de todo el Congreso argentino, porque cada uno de estos bloques le había aportado su impronta, sus ideas. En eso creo que el radicalismo tenía una gran incidencia. Nosotros, con un bloque de 33 diputados, pero que por un lado son imprescindibles para el gobierno para poder alcanzar las reformas, y también cuando hay discusiones somos como el fiel de la balanza para ver dónde esas discusiones se inclinan, hemos podido insertar sin dudas muchos temas dentro de Ley Bases, pero pudimos, por ejemplo, impulsar una reforma laboral antes impensada. Es decir, de Alfonsín para acá veníamos tratando de hacer una reforma laboral sin éxito, y logramos ahora introducirla como parte de esa ley. Logramos consagrar la esencialidad educativa, también proyecto nuestro, que es algo que venía desde la pandemia con mucha fuerza. Estamos ahora impulsando una reforma sobre la ley de asociaciones sindicales y la famosa, democracia sindical, que estamos a punto de obtener dictamen. Y en algunos temas, como esto de la discusión del gasto público, del presupuesto, hemos puesto foco en algunas de las políticas que nosotros consideramos central preservar, como es, por ejemplo, la protección a los jubilados y su poder de compra, y también la situación de la universidad pública, y que cuenten con los fondos para poder desarrollarse. Un tema que para nuestra provincia es crucial. Como sabes, acá tenemos 3 universidades nacionales, tiene una oferta educativa muy importante. La de San Luis tiene una tradición enorme, pero la verdad que también la UNVIME y la de Comechingones están generando un desarrollo importante para esas ciudades, muy importante. Entonces creo que casi es un interés estratégico para nuestra provincia poder apuntalar eso. ¿Cómo se puede entender? Porque uno escucha esto y además si sigue las noticias y sigue el desarrollo de todo lo que pasa en el Parlamento, uno
se dan cuenta que bueno, hay un trabajo. Sin embargo, el bloque en sí mismo ha sido muy cuestionado, digamos, tanto de un sector y del otro. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu explicación en relación a ese tema, digamos, para que la ciudadanía lo entienda? Es muy buena la pregunta que me haces. No sé si tengo una respuesta que sea convincente, pero sí es mi lectura, mi análisis, siendo parte, por supuesto, también del proceso. Eh, Nosotros con esos apenas 33 legisladores que tenemos, que te digo, hemos tenido una incidencia como creo que la UCR no ha tenido en años dentro del Parlamento argentino. Ni siquiera en el gobierno de Macri hemos tenido, creo, tanta influencia por participar en los cargos de gestión como ahora durante esta administración. Ahora, fíjate lo que te contaba, ¿no? De los temas, inclusive podría decir más en lo procedimental. Las únicas sesiones especiales que han tenido éxito en el Parlamento argentino han sido las pedidas por el radicalismo. Cuando otros bloques pidieron sesiones, fracasaron, no tuvieron quórum. Cuando nosotros pedimos sesiones por las universidades o jubilaciones, ahí se logró sancionar. Los dictámenes de los otros bloques fueron rechazados sobre esos temas y los que se lograron aprobar fueron los nuestros. Entonces, por un lado, ves que hay una incidencia legislativa clara. De hecho, las leyes que se han aprobado ha sido cuando nosotros hemos votado de ese lado. O sea, ya sé que piense la ley bases, más favorable al gobierno, obviamente, o la ley de jubilaciones o de universidades pedida por la oposición, siempre ha triunfado la oposición donde estaba la Unión Cívica Radical en medio. Ahora, con toda esa narración que te hago de nuestra incidencia legislativa, me doy cuenta, nos interpelamos, de que no tiene por ahí una valoración social correspondiente con esa descripción que hago. Mi explicación, Tomás, es que tiene que ver con esta lógica de la polarización. Está tan planteada en términos de extremos la discusión política que termina ocurriendo que si vos no sos parte de esos extremos, quedás en un medio muy incómodo. Si nuestra fuerza política es una que pretende hoy ser una fuerza política con moderación, con racionalidad, de centro, aportando soluciones, siendo constructivos. Nosotros decimos, por ejemplo, cuando nos critican por acercarnos al gobierno, decimos en realidad nosotros somos oficialistas del cambio, o sea, acompañamos sí al gobierno, pero en la medida de que el gobierno acompañe reformas. En algunos puntos, como por ejemplo esto de los sindicatos, que el gobierno no quiere reformar, nosotros seguimos adelante igual y buscamos otros acuerdos. Pero creo que esa lógica de la polarización tan fuerte, que tiene claramente una fuerza centrífuga, te aleja del medio, te castiga por estar en el medio. Te lo tengo que decir incluso con el tema de los medios de comunicación. A mí me pasa en Buenos Aires cuando he ido a distintos medios y bueno, siempre trato, me conoces como actúo en política, trato de aportar desde un lugar de racionalidad, de análisis, de uso de datos y demás, pero a veces con eso terminás teniendo un discurso que es incómodo inclusive para los propios medios de comunicación principales. No hace falta que te diga el nombre de los medios, pero hay uno que si no vas y adorás todo lo que hace el gobierno, o hay otro que si no vas y castigás duramente lo que hace el gobierno, no sos bien recibido. Entonces la lógica de la polarización te lleva hacia la de los extremos. Cuando vos resistís eso y estás en el centro, como está hoy el bloque de la Unión Cívica Radical, y recibe muchas críticas. Yo coincido con eso de la lógica de la polarización, porque además parece que está prohibido en la Argentina tener una posición de centro, digamos, o una posición moderada o racional, en el sentido de que hay cosas que hay que rediscutir y hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, digamos, ¿no? Y creo que en todo orden pasa eso, porque si no parece ser un discurso único, digo, el discurso único del que gobierna y discurso único del que hace la oposición, y parece que no puede haber otra posición. Claro, pero fíjate que a veces esas diferencias se exaltan con el propósito de la diferenciación política y no son ciertas ni siquiera a nivel de las políticas públicas. Vos tenés cierta estructura económica en nuestro país, como por ejemplo en lo tributario, en la política comercial, que si te pones a analizar permanece casi inalterable a lo largo de los distintos gobiernos. Incluso en políticas específicas. Toma el caso, por ejemplo, de la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo había proyectos de distintos partidos. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
se instala, se establece por ley, se hace decreto primero y después se establece la actualización. Macri la amplía, la lleva a 1 millón más de monotributistas. Ahora Milei la incrementa en términos reales y la prácticamente, bueno, comenzó el gobierno y la duplicó y ha aumentado como 38% en términos reales este año. Entonces, ¿qué ves con eso? Que hay una discusión muy fuerte sobre el tema del gasto y que si lo que plantea un gobierno o el otro, como si fueran cosas absolutamente opuestas, en realidad ahí tenés una política social central para la niñez en nuestro país y para atender la pobreza en la infancia, que no solo que los gobiernos mantienen, sino que la van como incrementando, reforzando. Entonces, si vos me preguntás en mi preferencia política, personal, quisiera que la discusión fuera más por ese andarivel. Es decir, cómo mejoramos, cómo tomamos de lo que hacen los gobiernos anteriores y lo vamos como mejorando y construyendo sobre eso. Me parece que sería lo más sano en nuestro debate político. Pero de algún modo siento que siempre termina ganando esa pulsión por la polarización, porque, bueno, vos conocés mucho de comunicación y de opinión pública, y por lo que trabajás en el medio. Me parece que en general, y de cara a las campañas también, vende mucho más el discurso ese extremo, altisonante, que lo que vende, digamos, la moderación. Y bueno... Sí, es verdad. Eso sí... En esa misma línea, digamos, se criticó a muchos legisladores de la Unión Cívica Radical, además algunos acusándolos de recibir no sé, favores de parte del gobierno, bueno, los famosos cargos que se decía que se otorgaron. ¿Cómo lo analizás a esa cuestión? Sí. Y digamos, y si está dentro de esa misma lógica, digamos. Bueno, primero que esa es una situación delicada, la de los diputados que votaron distinto al bloque, porque había una decisión del bloque cómo actuar. Claro. ¿No? La verdad es que se centró mucho ahora en lo que fue el tema jubilaciones en universidades, pero mantener la disciplina de los bloques es cada vez más difícil. Porque uno puede tener... Los gobiernos en general son más capaces de alinear a sus bancadas. En la oposición solo alineas convenciendo, no es que hay otras herramientas para eso. De hecho, desde el comienzo de esta administración para acá, la UCR es de los bloques que más alto nivel de obediencia a su decisión del bloque tiene. Si ves, por ejemplo, en el bloque de Pichetto, se resuelve una cosa, pero después cada uno vota para su lado en general. Y nosotros, bueno, hemos tenido situaciones dispares. Por ejemplo, el bloque decidió apoyar la ley bases y algunos igual votaron en contra. El bloque impulsó esencialidad educativa y la reforma laboral, algunos votaron en contra. O ahora, en este caso, decidió insistir con las universidades y con jubilaciones, que era su propio proyecto, y algunos votaron en contra. Estoy seguro que no recibieron nada a cambio de eso. O sea, si es por la preocupación de hubo acá algún intercambio... Sí. Te despejo esa duda, lo he conversado mucho con ellos, sé de la trastienda de eso, no recibieron nada. Pero sí está inscripto en esto que te marco de la lógica de la polarización. ¿En qué sentido? Todos ellos, los que votaron así, pertenecen a distritos donde obviamente ellos quieren disputar el poder, buscar tener mayoría, construir mayorías, y que son lugares donde la Libertad Avanza se ha desempeñado extraordinariamente bien. Donde Milei ha tenido un gran desempeño. Te lo puedo poner con el propio caso nuestro acá. Nosotros fuimos en 3 fuerzas en las elecciones nacionales, tuvimos un desempeño muy trabado con las candidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio, terminamos terceros en la elección nacional y recordarás, Milei fue el lugar donde más sacó en todo el país, después en el balotaje llegó al 70%. Entonces, de algún modo fue tomar conciencia para nosotros de que hubo buena parte de nuestro electorado que, más allá de lo que el partido decidiera hacer, de lo que quisiera hacer el balotaje, dijo, bueno, esta es nuestra opción y queremos ir por ese lado. Entonces, casi que a mí también, o al radicalismo de San Luis, nos ponen en esa situación de, bueno, tratar de explorar al menos la posibilidad de las alianzas electorales por ese lado, es decir, mucho más cercanas al gobierno de lo que de la posibilidad que sería con el kirchnerismo o acá
con Alberto Rodríguez Sá, con quien hemos sido siempre rivales, ¿no? Entonces, cuando vos ves la situación de estos diputados que votaron con el gobierno, son situaciones desde lo político muy en ese contexto. Más tirando a lo electoral, digamos. Claro, no de ningún tipo de intercambio ni favor ahora, sino una apuesta a una construcción electoral a futuro, y sobre todo 2025, porque son casos de legisladores que renuevan banca ahí. ¿No sé? Sí, nosotros tenemos un enorme desafío como bloque. Hoy, con toda la incidencia que te digo que tenemos y con los 33 diputados, como UCR renovamos 25 de esas 33 bancas el año que viene. Entonces, un error en la estrategia política nos puede dejar fuera de juego, digamos. Cuando obviamente la aspiración de un partido político es representar. Entonces, en el fondo, esto está profundamente en la discusión dentro de la UCR hoy. ¿Cómo se hace, digamos, no? Porque te conozco a tu familia, obviamente de tracción radical de toda la vida. Sin embargo, digamos, el pensamiento nacional o el pensamiento de la Libertad Avanza por ahí dista bastante, digamos, de la concepción radical tradicional, si se quiere, inclusive de otros partidos que también se han aliado y que por ahí no hay una coincidencia, digamos, de ideológica, ¿no? Hoy esto ha pasado a otro plano, digamos, en pos de, no sé, conseguir mejores resultados para el país, un objetivo más trascendente, o también se tienen en cuenta estas ideologías partidarias a la hora de pensar electoralmente o de pensar en las alianzas. Digo porque más allá de que el radicalismo también se lo ha cuestionado en este sentido, también se habla mucho de esto como que, ¿no?, las ideologías, la muerte un poco de las ideologías y lo pragmático en pos del resultado electoral. ¿Cómo lo visualizás vos? Sí, esto es algo que nosotros pensamos y analizamos todo el tiempo, y seguro que lo ideológico y la identidad partidaria y cómo esa identidad partidaria juega en las alianzas es siempre un tema de tensión. Acá en la provincia, cuando hemos hecho nuestra alianza con Avanzar o con el PRO, a nivel nacional cuando lo hemos hecho con el PRO, o ahora hay cierto acercamiento con la Libertad Avanza, siempre esta tensión de la identidad está, y por eso es que siempre en una discusión, ¿qué pasaría si vamos como lista 3? Bueno, no hay duda que la lista 3 es como la identidad pura de lo que es tu partido, pero también sacrificás desempeño electoral y corres riesgo de ser testimonial. Cuando haces una alianza más amplia, de algún modo comprometes esa identidad o tenés que ver cómo congeniarla en un espacio más grande, pero ganás competitividad electoral y la posibilidad así de impulsar también los cambios por los que peleas. Yo lo que creo que hay que agregar ahora, y que me parece un poco lo del fenómeno Milei nos interpela, es que nosotros estábamos muy acostumbrados a pensar esto desde el lado de la dirigencia. Y decir, bueno, como dirigentes nosotros vamos a determinar el proceso que se hace para la próxima elección, qué alianza vamos a hacer y por qué. Y ahora se ha invertido y la gente elige. Entonces, cuando te decía, el año pasado recordarás, entre la primera vuelta y el balotaje, hay una discusión enorme de a quién tenía que apoyar la Unión Cívica Radical, entre los candidatos que quedaban en el balotaje. La gente eligió sola, independientemente de lo que a nosotros se nos ocurriera hacer. Y la enorme mayoría, creo que el 90% de los radicales, quienes habían votado también por las fórmulas de Juntos por el Cambio en la primaria y en la general, eligieron votar por Milei como presidente. Entonces ahí te invierte la pregunta. Y es, más que lo que vos decís de la compatibilidad que nosotros sentimos, es por qué los simpatizantes nuestros eligieron a Milei como presidente. ¿Por qué lo eligieron en el balotaje o por qué muchos de ellos lo respaldan hoy? Y en general, cuando entras en esa conversación, encontrás que muchos te dicen, bueno, la verdad que venía un orden económico que tenía que cambiar, que no lo aguantamos más, que tenían que cambiar esas reglas de juego. Había como un hartazgo con lo que, bueno, ciertamente con la corrupción, pero también con lo que se entiende como privilegios de la política, como cualquier tipo de diferencia que se establece en favor de algunos, que obviamente ese discurso de
de la casta de Milei encajó muy bien. Entonces, hay por supuesto temas de tensión. Yo veo que hay una buena parte del electorado de Juntos por el Cambio que votó por Milei en el balotaje, que tiene un arraigo muy fuerte con los valores institucionales. Entonces, a veces cuando hay escenarios de confrontación política muy fuerte, dicen, no, momento, acá queremos poner ciertos límites, o para nosotros es importante defender a la universidad pública, o para nosotros es importante defender a los jubilados, y en eso hay que discutir la calidad del ajuste. Pero en otras cosas, en realidad te muestran las coincidencias ideológicas. Nuestro partido, por ejemplo, de hecho, la Unión Cívica Radical era para erradicar los beneficios y privilegios de la clase conservadora, de los oligarcas de allá de la generación en el 80. Y entonces, bueno, cuando hoy se habla de eliminar todos los privilegios de la casta, nosotros no nos debiéramos sentir agredidos en eso como partido tradicional. Claro. Debiéramos sentir que está absolutamente en línea. No escandalizarse por eso. No hay que escandalizarse, hay que montarse claro. sobre eso. Por eso con De Loredo, que es nuestro presidente de bloque, decimos, nosotros somos oficialistas del cambio. Sí, todo lo que sea para tumbar privilegios, hacer reformas, quitar beneficios que tienen ciertos sectores, vamos. Y a veces el propio gobierno no lo quiere hacer, ¿no? Como cuando discutimos el tema Tierra del Fuego o con este tema de los sindicatos. Y bueno, y a veces también hay estatucuismo en nuestras filas y hay que admitirlo. Por ahí hay muchísimas de las reformas que se impulsaron en base que se cayeron porque de uno u otro bloque lo bajaron porque no querían, no sé, lo del tabaco, por ejemplo, que finalmente lo logramos imponer, la pesca, cosas que se cayeron por intereses y bueno, donde los partidos que se precian de hacer una representación de masas o ser populares, bueno, no pueden defender ningún interés corporativo en particular, hay que ir de frente con eso. Y de algún modo, creo que lo que aprecian mucho nuestros propios electores, que Milei en su discurso es como que ha blanqueado eso mucho, ¿no? Esto que, bueno, él le llama, creo, el principio de revelación y demás, bueno, se ha como evidenciado mucho más esos intereses, de manera que los puedas identificar y elegir luchar contra ellos si lo querés. ¿Qué visión tenés en relación, digamos, a esto de la justicia social, ¿no? y al replanteo de esta cuestión? Bueno, él lo ve como directamente un pecado, digamos, ¿no? Algo corrupto, indeseable, etcétera. Pero, ¿qué visión tenés vos en relación a qué política sería la correcta, digamos, en ese aspecto? Si hay alternativas a eso o si coincidís plenamente con eso. Bueno, en lo conceptual podríamos tener muchas discusiones sobre lo filosófico, digamos. Pero a mí me gusta ir a los hechos y por eso te citaba esto de la asignación universal por hijo. Yo siento que hay una discusión enorme, pero que es lo discursivo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, esa política, como te dije, es una política que se adoptó en su momento, se ha conservado, se ha ampliado. Y ahora, de hecho, fíjate, si vos juntás las prestaciones de la tarjeta alimentar con la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar inclusive que era hasta 14 años bajo el gobierno de Fernández, ahora se extendió hasta los 17 años, entre las dos estás pagando el 98% de la canasta básica alimentaria, cuando antes se pagaba cerca del 47 o el 50%. Sí. Entonces, ¿es eso justicia social? ¿Le pongo otro nombre? Bueno, claramente estoy teniendo una política para ayudar al sector de la población que está en la indigencia, que no come. Y eso para mí es lo importante. Con el rótulo ideológico, ponele el nombre, como quieras. Claro, ponele como quieras el nombre, pero eso se está logrando. Comparto sin dudas que hay que terminar con las intermediaciones en los planes sociales, porque eso sí nos ha traído como muchos problemas de clientelismo político. Hay más para discutir en términos de la orientación y la prioridad del gasto, sí, hay que fijar prioridades. El gobierno, por ejemplo, ahora presentó el presupuesto y dijo, bueno, marcó esto que te digo de las asignaciones sociales, pero también dijo, para nosotros prioridad
subir la inversión en seguridad, en defensa, en inteligencia, como lo ha expresado también al buscar incrementarle los fondos a la CIDE. Bueno, por ahí para nosotros las prioridades han sido otras, que pasan más por los servicios sociales, por la educación fundamentalmente, por el tema del financiamiento de las universidades. Hay discusiones que hemos tenido ahora y que, bueno, están saldadas. Por ejemplo, en lo que hubo veto y la insistencia no se llegó a lograr, ya está, ya no hay nada más que hacer. Pero sí hay una discusión enorme de esas prioridades de cara al presupuesto 2025, donde el gobierno ha puesto un marco que a mí me parece saludable, que es decir, miren, acá hay que mantener el equilibrio fiscal. Es como que nos hemos patinado mucha plata en la historia argentina y en distintos gobiernos, y nos ha endeudado y nos ha complicado, no lo podemos hacer más. Entonces hay que mantener el equilibrio fiscal como principio, que creo que reúne cierto consenso hoy en el Congreso eso. Ahora, dentro de ese equilibrio fiscal, bueno, hay que fijar prioridades. Y claramente las de los bloques o de los partidos son distintos. La regla un poco es que si yo te priorizo esto más y te aumento ahí, bueno, tengo que elegir en qué bajo. Sí. y en eso hay un montón de discusiones, claro, ¿no? Si vos me preguntás a mí... La famosa manta corta, La famosa, ¿no? Manta corta. Que me parece que por ahí en la política se anima un poco a expresar o enunciar esa preferencia, porque nadie quiere... Para todo el mundo es más fácil enunciarlo como algo de magia que tomar las decisiones duras. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo te diría, bueno, prefiero incrementar a los jubilados o incrementar las partidas de las universidades y reducir más los subsidios, por ejemplo, que sé que es duro, pero bueno, hay mucha gente que recibe subsidios y que no los necesita ni los precisa y se les podría remover, sobre todo cuando se trata de los subsidios de la energía. Eliminaría también beneficios fiscales para grandes empresas, ¿no? Tenemos un montón de beneficios en términos de ganancias, de IVA. Sí. Sectores, digamos, más los sectores ricos que le llaman, etc. Sí, por ejemplo, vos tenés una exención por inmuebles rurales en el exterior, que es medio punto del PBI. O si vos haces aportes a una SGR, que es una Sociedad de Garantía Recíproca para las pymes, tienes 100% de deducción en ganancias. O sea, todo lo que yo pongo es deducible de ganancias en eso. Bueno, yo esas las eliminaría. ¿Y el RIGI, estás de acuerdo con el RIGI? Sí, el RIGI nosotros lo aprobamos. Sí. No nos gusta nunca la idea de un régimen de excepción, porque se presta que siempre después puede haber quien decide qué proyecto entra, no entra. Tiene que ser muy cuidadosamente administrado y monitoreado eso. Pero sí hay un reconocimiento de que hay ciertos grandes proyectos de inversión que si no les das las condiciones necesarias no los van a hacer. Pero fíjate, ese mismo punto que fue tan polémico, tan discutido, tan mediático, yo marqué en algún programa, dije, está dentro también de esa lógica de la polarización. Pues yo te puedo mostrar y te vas a sorprender, hay un proyecto casi idéntico que presentó Sergio Massa como ministro de Economía para el GNL. Y el del RIGI es básicamente para el GNL como actividad principal y después es para el hidrocarburífero y para la minería. Si vos ves el proyecto de Sergio Massa, que obviamente en ese momento no se lo aprobamos, porque hubo una resistencia de buena parte de la Cámara a ese tema y hubo las mismas denuncias que se hacen sobre las intenciones de este gobierno, se las hacían a Massa antes, pero si ves el proyecto disponía prácticamente lo mismo, es decir, estabilidad fiscal, estabilidad cambiaria, posibilidad de giro de divisas. Entonces, ¿qué veo yo de eso? Que detrás de toda esta polarización que generamos en la discusión mediática, los técnicos de tanto un gobierno como del otro notaban que eso era necesario como régimen para poder lograr esas inversiones. Entonces yo digo, ¿por qué no dejamos un poco como la reforma laboral? Claro, entonces yo frente a esas cosas digo, ¿por qué no dejamos un poco la altisonancia de la pelea y nos ponemos de acuerdo entre todos mejor en establecer por consenso esos regímenes? Y te lo digo, para mí la importancia es por esto, fundamental. Yo muchas veces, cuando vienen inversores de afuera, me invitan como almuerzos, quieren saber del panorama político nuestro, ¿no? Entonces los traen los bancos, los traen los fondos de inversión, demás. La pregunta recurrente de ellos es si cualquier reforma que se hace en nuestro país se va a sostener.
Porque tienen una idea... La seguridad jurídica. Claro, es que tienen una idea de la pendularidad tan enorme de nuestra política que dicen, che, me ofrecen estas reglas, yo vengo, invierto y en 2 años pierden la elección de medio término y cambia todo. Y en eso creo que la política en general, en vez de ser responsables fíjate cómo pasa en Estados Unidos, se matan entre Trump y Kamala Harris ahora por algunas discusiones, pero el orden económico de cómo funciona el país no lo siempre discute igual. nadie, siempre igual. La discusión va por lo periférico. Tal cual. Acá en cambio estamos poniendo dudas sobre cómo funciona nuestro sistema económico constantemente. Y eso, bueno, se traslada en incertidumbre. Si nosotros reemplazáramos esa conducta que tenemos por una de más responsabilidad colectiva como sistema político, bueno, nos iría mucho mejor. Tendríamos la constancia y estabilidad que tienen, no te digo Estados Unidos, que tienen Chile o que tienen Uruguay. Sin ir tan lejos. Sí. ¿Cómo ves San Luis? Bueno, tenemos una situación complicada derivada de lo nacional propiamente, ¿no? Como sabes, así como me parece, hay muchos datos alentadores en lo económico a nivel nacional, sobre todo por la baja de la inflación, la estabilización del tipo de cambio, la posibilidad de crecer, de estabilizar la economía. Hay números muy duros, por ejemplo, en el tema de pobreza y también crecimiento del desempleo. San Luis siempre venía ya teniendo datos duros con pobreza y lo continúan siendo. Y creo que, bueno, yo la verdad nunca le eché la culpa de eso a los gobiernos provinciales. No lo hacía tampoco cuando estaba Alberto Rodríguez gobernando, porque siempre me pareció que la política económica dependía mucho del gobierno nacional. El tema es que nos ha golpeado mucho sobre el modelo productivo de nuestra provincia. Si nosotros tuvimos un momento de auge con la promoción industrial, el desarrollo de la industria, los parques industriales acá en Villa Mercedes, y de algún modo cuando con las recesiones económicas hemos ido teniendo pérdida de empleo industrial, mucha más gente entrando en la pobreza y cayendo también el nivel salarial de los ocupados. Y eso yo veo que ese es un tema en el que también nos tenemos que poner de acuerdo como sistema político en San Luis, que no lo va a resolver un solo gobierno. Nosotros tenemos que encontrar un nuevo modelo de desarrollo para la provincia, porque si no estás como administrando la escasez. Claro, es verdad. ¿Entendés? Yo veo que... ¿Y cuál sería para vos digamos, la beta o el camino sobre qué nos tendríamos que, digamos, que parar y decir es por acá, ¿no? Y ponernos de acuerdo transversalmente todo el arco político, digamos, en esto también hacer una construcción, si se quiere, ¿no? A futuro, no importa quién gobierne, pero sí que todos respeten esos principios, ¿no? Nuestra gran oportunidad es la integración con el Pacífico. Esa es nuestra gran oportunidad, que es para San Luis y lo es para las provincias del oeste. Si vos tenés, hoy la economía del mundo se está moviendo, creciendo a partir de la región Asia-Pacífico. China incorpora 40 millones de personas a la clase media todos los años, gente que pasa a comer carne, gente que pasa a consumir mucho más. La India ha pasado a ser el país más poblado del mundo. La demanda que tiene el 90% de nuestro comercio con ellos, que son los cuartos socios comerciales del país, pasa por los aceites comestibles, aceite de soja. Nosotros de algún modo acá, nuestra economía siempre estuvo pensada por el Atlántico y por el puerto, pero hasta lo que nosotros exportamos para el oeste lo hacemos a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires. Yo me acuerdo en un momento habíamos organizado con una de las empresas de China, los traje a la legislatura y vino el Instituto Argentino de Ferrocarriles y decía, para ustedes acá en San Luis, poner un container en Valparaíso cuesta una quinta parte de lo que cuesta en Buenos Aires o Rosario. Me pide un día del gobierno nacional, no podían venir los funcionarios, que reinaugurara estas obras sobre una de las estaciones sobre el ferrocarril San Martín. Voy, hablo con la gente del Belgrano Carga y le digo, ¿y esto a dónde va el carga? No, esto va a Rosario. Y digo, che, pero me dijeron que nos convenía. Sí, les conviene, pero todo está organizado para ir para allá. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con la demanda que surge de Asia-Pacífico, nosotros tenemos una enorme oportunidad para la exportación ganadera.
para la exportación de biocombustibles, para la exportación de aceites, y además eso obviamente tenés que complementar con el turismo y tenés que complementar con la economía de la información, ¿no? Y trabajar básicamente, que acá ha habido, digamos, entre las universidades nacionales, las carreras de sistema, informática, ingeniería, demás que hay en la Universidad Nacional, la Universidad de La Punta, que también se construyó con una orientación muy marcada hacia eso, yo creo que tenemos gran posibilidad de inserción, o sea, además de estos sectores primarios exportadores, tenemos una posibilidad buena de desarrollo de capital humano. Tenemos que estar pensando en eso, porque si no, como te digo, ¿cuál es la realidad de la provincia y del Estado provincial? La pobreza incrementa, la necesidad de atención social incrementa, pone mucha presión sobre el presupuesto provincial, se le genera con eso una dificultad. Yo lo veo al gobernador que hace muchísimos esfuerzos de lo administrativo desde que ha asumido para atender lo salarial, para poder cubrir los distintos gastos en un contexto de caída de la recaudación nacional y por ende caída de la coparticipación. Entonces, claro, es como que se administra la escasez, pero si nosotros no somos capaces, y de nuevo, repito, no como un gobierno, sino no somos capaces como sociedad de encontrar ese nuevo modelo de desarrollo y que todos nos pongamos a trabajar juntos en eso, el San Luis del 2030, el 2040 es muy complicado. Y yo quiero que sea el San Luis del 2030 y el 2040 sea uno pujante para la provincia, donde digas la provincia se vuelve a poner el concierto de las provincias argentinas en el desarrollo. Bueno, eso exige pensar esto. En ese contexto, digamos, ¿cómo ves el futuro, digamos, en lo político en San Luis? Bueno, no es ajeno un poco a lo que describí a nivel nacional. Sí. Nosotros estamos, se termina inscribiendo muy en esa lógica de polarización también, y hace que pensemos mucho más sobre actores, sobre quién hizo qué, que sobre las ideas en sí. Y creo que tenemos que pasar a eso, a analizar políticas públicas. Tenemos una posibilidad además de implementar mucho mayor análisis de políticas basado en evidencias, basado en información. Creo que necesitamos hacer mayor formación de todos nuestros cuadros técnicos, de nuestra administración pública, profesionalizarla más. Hace falta a nivel país esto, ¿no? Pero también en nuestra provincia. Pues, ¿sabes? Yo estuve hace muy poco en la India por una invitación del embajador de allá, el embajador de la India en Argentina, a través de unas becas que tienen para conocer el sistema de la administración pública de ellos. Todo es por concurso. A la par de cualquiera que gobierne en cualquier organismo del Estado, siempre al lado hay uno de la burocracia que está profesionalizado, formado y todo. Entonces, ¿eso qué hace? Te da estabilidad en las políticas. Y esa estabilidad en las políticas es lo que permite cierto crecimiento, constancia y estabilidad. Creo que nosotros necesitamos mucho más de eso. Y por ahí pasa a nivel nacional, pasa acá, priman mucho las antinomias, y lo que debiera primar es eso. Entonces yo soy digamos de los actores políticos que tengo esa visión y todo mi accionar tiende a contribuir en ese nivel. Tendamos puentes. Yo veo que bueno, acá pasa en la legislatura y en el Congreso mismo, con lo que te decía de esto del veto, la insistencia, gastamos tiempo precioso en matarnos por una discusión y digamos en esto, por ejemplo, que te citaba el Congreso, más allá del resultado que tuviera, es un desgaste enorme como país estar haciendo eso. Sí. Cuando en realidad tendríamos que estar poniéndonos de acuerdo y decir, bueno, esto es lo que queremos en términos de políticas para adelante. No hay buenos incentivos al diálogo y premios al consenso, hay mucho incentivo a extremar posiciones. Y eso es bueno, no pasa solo en Argentina ni en San Luis, pasa esto en todo el mundo ahora. Pero creo que ese es el gran desafío de la política en este siglo, que es encontrar respuesta a eso, a ese desafío. Te queremos agradecer que te hayas acercado y bueno, charlar de estos temas. Seguramente habrá otra oportunidad para que podamos seguir pensando juntos, digamos, un poco sobre San Luis y sobre la actualidad del país.
Te agradezco a vos, me encantó la interacción, así que a disposición. Siempre la última pregunta Sí. tiene que ver con algo hacia adelante, hacia el futuro. Contame un sueño que tengas. Bueno, el sueño es ver a la economía argentina estable, a nuestro país estable. Hoy desde el lugar en el Congreso en que estoy, trabajo mucho por alcanzar las reformas que podamos decir, esto va a sentar las bases de nuestro crecimiento. Sé que uno es parte de un sistema y uno pone su granito de arena y hay muchísimas fuerzas que trabajan en distintas direcciones en eso. Pero esto que te contaba de cómo otros países logran establecer ciertos acuerdos básicos y a partir de eso crecer, deseo que se pueda en algún momento hablar de la Argentina de esa manera. Participo, por ejemplo, en una fundación donde estamos políticos de todos los partidos, donde hay empresarios y demás, todos con esa idea, y eso me gustaría ver en Argentina, que te puedas encontrar con alguien de otro país y digas, che, qué bien Argentina, cómo promueve tal cosa, y sepas que pueden pasar 3, 4, 5 gobiernos y esa es la posición de nuestro país y somos reconocidos por eso. Creo que eso nos daría seriedad en el contexto internacional y no por la seriedad misma, sino que del respeto de eso surja la posibilidad de crecer y desarrollarnos. Muchas gracias. A vos.